Como pueden observar, tenemos un cable que tiene 3 cargas. Una carga de 820 gramos, otra de 660 y una tercera carga de 980 gramos fuerza. El cable sigue estos tramos. Le voy a llamar A B, luego de B a C, luego de C a D y de D a E aquí. Este hilo, donde está este nivel de hilo, solo lo pongo para poder tomar mediciones con una referencia horizontal, es decir, las mediciones verticales. Tuve que construir este dispositivo de esta forma para poder tener el apoyo del punto E más abajo que el del punto A, aquí. Y bueno, lo que voy a hacer a continuación es tomar algunas medidas para poder hacer el análisis de este cable en el papel. Veamos. Aquí la horizontal vamos a tener 15 centímetros. A la segunda carga vamos a tener 33 centímetros. A la tercera carga vamos a tener 72 centímetros. Y el largo total del cable será, ahora el cable llega más a la derecha, será de 96 centímetros. Espero que tomen nota. La altura al punto B es de 10, bueno, no se los voy a decir. Vamos a ver si la podemos calcular esta. La altura al punto C es de 27 centímetros. Y al punto D es de 31 centímetros. Bueno, finalmente la altura aquí del hilo al apoyo es de 17 centímetros. Entonces ya tenemos todas las dimensiones. Lo que sigue ahora es hacer un dibujo para ilustrar esto que acabo de medir, así como el propio cable. Permítanme. Aquí tenemos en la imagen el cable ya dibujado con las medidas. Y las incógnitas que tenemos son los 4 tramos del cable, es decir, cuál es la tensión en esos 4 tramos y cuál es la profundidad desde la horizontal del punto B, es decir, YB. Asimismo, vamos a tener que calcular las fuerzas de reacción que ya también estoy mostrando en este dibujo. Muy bien, esto es lo que vamos a hacer. Quiero mostrarles que, y dicho sea de paso, que para construir este dispositivo tuve que colocar un cable que me ayudara, así ahí sostenido en la pared, que me ayudara a que esta herramienta que estoy señalando no sufriera un momento, es decir, un giro por la tensión de este cable. Es decir, este cable está sirviendo para evitar que esto gire en sentido de las manecillas del reloj. Y de esa forma logré tener el dispositivo en la posición de equilibrio como ustedes lo ven. Aquí tenemos nuestro cable, ya con todos los datos que tomamos directamente en el dispositivo, las 3 cargas, todas las distancias horizontales, y de las verticales solo una no conocemos. A propósito no quise tomarla
para que la calculemos. Bueno, aquí también nos muestra que ya tenemos las reacciones, dos verticales y dos horizontales en los apoyos. Muy bien, vamos a empezar con el análisis. Observen, si hacemos una suma de fuerzas en X directamente sobre este diagrama de cuerpo libre completo, van a ver que las únicas fuerzas que participan son EX y AX. Y por lo tanto, eso nos dice que AX con EX son iguales. Pero no puedo calcular todavía nada. Bueno, si hacemos una suma de fuerzas en Y, AY y EY sumarían junto con las tres cargas. Pero igual tendría una ecuación con dos incógnitas y no la puedo resolver. Entonces, si hacemos una suma de momentos en A, se anulan estas dos incógnitas, pero aquí tengo dos incógnitas que van a trabajar en esta ecuación de momentos y tampoco la puedo resolver. Ahora, si hiciera una suma de momentos n, anulo estas dos incógnitas, pero estas de AY y AX quedarían en la nueva ecuación. Es decir, así como está el diagrama completo, no puedo calcular algo directamente, solo puedo formular ecuaciones. Y a continuación vamos a ver cuáles son las ecuaciones que se formulan. Aquí tenemos las cuatro ecuaciones que nos pueden quedar y como ven, entre ellas no las podemos resolver simultáneamente. Así que no podemos resolver nuestro problema sin tener que dividir la estructura completa, o sea, el cable, en varios tramos para poder hacer algunos cálculos intermedios. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Lo que vamos a hacer es seccionar el cable entre C y D, de manera que vamos a trabajar con la parte izquierda. Así. Eso quiere decir que voy a tomar en cuenta solamente la izquierda de esta sección. Las secciones donde corto, la parte izquierda. De tal manera que el tramo de cable CD nos va a quedar como incógnita. Pero esa va a ser la única incógnita si hacemos una suma de momentos en A. Y por lo tanto lo primero que vamos a calcular será la tensión en el cable, en el tramo CD. Vamos a proceder. Aquí tenemos el dibujo de la sección hasta acá donde corté y el punto D lo tomo solo como referencia para las distancias. Bueno, ¿qué tenemos aquí? La incógnita SD y también tenemos como incógnitas AX y AY. AX y AY. Bueno, vean que podemos calcular el ángulo de inclinación del tramo CD con la tangente a la menos 1 de 4, que es la diferencia de 31,27, y la distancia entre C y D horizontal es de 39, es la diferencia de 72 que mide acá con 33 que mide acá. Bueno, entonces el ángulo es pequeño, es de 5,86 grados. Quiere decir que tal vez si este es el ángulo más pequeño de todas las inclinaciones, vamos a encontrar el tramo con la menor tensión. Tal vez. Vamos a ver si se cumple la hipótesis. Bueno, ahora, ¿qué hacemos aquí? Vamos a hacer una suma de momentos. Una suma de momentos en A. Suma de momentos en A igual con 0. Acá. Anulamos a Y y a X. Entonces tenemos menos 820 por 15, que es esta la distancia. Menos 660, que es esta otra carga, por la distancia total es de 33 por 33. Y sería CD tiene dos componentes. Tiene una componente horizontal, que es esta, y una componente vertical, que está aquí.
Bueno, cada componente se va a calcular con ayuda del ángulo de 5.86. Vamos con la componente horizontal. Hace momento positivo, sería más CD por el coseno de 5.86 grados. Y su componente vertical hace un momento negativo, sería menos CD por el seno de 5.86 grados. Y ya no hay más fuerzas, esto es igual a 0. De aquí que el tramo CD, ya despejando el valor, tiene una tensión de 1450.70 gramos fuerza. Esa es la tensión en el tramo CD. Muy bien. Ahora, si aquí mismo hacemos una suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en X igual con 0, para este dibujo, porque acuérdense que cada parte del cable está en equilibrio si todo el cable está en equilibrio. Entonces, ¿qué vamos a tener? Únicamente va a participar menos AX, que sería la componente horizontal de la reacción, y la componente horizontal del cable sería más CD, que vale 1450.70, este valor lo acabamos de calcular, por el coseno de 5.86 grados, igual con 0. Y de aquí despejamos AX. AX entonces tiene un valor de 1443.13 gramos fuerza. Esta es la magnitud de la componente AX. ¿Qué más podemos hacer aquí? ¿Podremos calcular AY? Puede ser. Si hacemos una suma de fuerzas en Y, debe resultar AY. Entonces, a ver. Suma de fuerzas en Y igual a 0. Tenemos AY, que es la incógnita de la reacción, menos 820, menos 660, que son las dos cargas, y menos la componente, que es 1450.70 por el seno de 5.86, igual a 0. ¿Y esto cuánto nos resulta? Bueno, haciendo las operaciones, lo voy a escribir aquí abajo. AY es igual a 1625.55 gramos fuerza. Observen que de las ecuaciones que formulamos al inicio, aquí vean que podemos utilizar la primera para calcular EX. Y de hecho no tenemos que calcular algo, porque ya nos dan la igualdad de que EX es igual a X. Así que lo vamos a escribir nada más. EX es igual a 1443.13 gramos fuerza. Y con eso ya tenemos las dos reacciones en A. Bueno, estas ecuaciones las vamos a seguir utilizando conforme vayamos encontrando algunos valores. Muy bien, seguimos. Observen ahora que tenemos nuevamente nuestro cable completo. Y ya conocemos, inclusive vamos a ir marcando lo que ya tenemos. Tenemos AX y tenemos EX. Y el tramo de C a D también lo conocemos, que es de 1450.70 gramos fuerza. Bueno, ya tenemos esos tres valores. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, observen que si utilizamos una de las ecuaciones que ya tenemos
por ejemplo, vamos a volver a usar esto. Vemos que ya tenemos EX. Podemos entonces encontrar EY con esta ecuación. Muy bien, pues vamos a aprovecharla. Entonces, utilizando esta ecuación, sustituyendo el valor de EX aquí, tenemos que EY tiene un valor de 834.45 gramos fuerza. Ese valor de EY es este. Entonces también ya lo podemos considerar calculado. Y bueno, vean que si utilizamos nuevamente nuestras ecuaciones, aquí aparece AY que no conocemos con EY que ya conocemos. Entonces vamos a utilizar esta segunda ecuación para encontrar el valor de AY. Entonces con esa segunda ecuación, AY más EY, que vale 834.45, es igual a la suma de todas las cargas, que es 2460. Bueno, al despejar AY tenemos un valor de 1625.55. Y con eso ya tenemos la última de las reacciones que tenemos que calcular, AY. Ahí está. Bueno, ¿qué nos hace falta calcular? 3 tramos de cable AB, BC y DE, así como la distancia vertical YB. Bueno, vamos a proceder a realizar esos cálculos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a trabajar con la sección del cable que es la que se obtiene al hacer el corte ahí. Es decir, vamos a trabajar con esta sección. Y alguien puede decir, bueno, pero YB no lo conocemos. Muy bien, pero ya conocemos AX y AY. Entonces aquí en todo esto hay dos incógnitas. La tensión del tramo BC y YB. Muy bien. Si hacemos una suma de momentos en B, no participa esta tensión BC, ni esta carga de 820. Pero sí participan AX y AY junto con esta distancia YB y los 15. Entonces vamos a calcular YB en este paso. Bueno, vamos a proceder. Entonces aquí tenemos la sección. Y bueno, aquí está la distancia, las distancias horizontal y vertical entre A y B, 15 y YB respectivamente. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a proceder con una suma de momentos en B. Suma de momentos en B igual a 0. Aquí en este punto. Entonces, tendrá que participar 1625, hace un momento negativo. Recordemos que todas las fuerzas están en gramos fuerza de unidades. Eso por 15. 1625.55 por 15. Hace momento negativo. Y más 1443.13, que es la fuerza AX, por la distancia YB, que no conozco. Y esto es igual a 0. Y como ven, de aquí vamos a calcular YB. Este resultado es de 16.90. Y estamos hablando de centímetros. Esa es la distancia YB. 16.90. Bueno, ya la conocemos. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Si ustedes observan, en este dibujo tenemos ABC como incógnita. ¿Qué les parece hacer una suma de fuerzas horizontales? Es decir, una suma de fuerzas en X. Igual a 0. Bueno, pero para eso necesitamos calcular BC por el coseno del ángulo que está aquí, ángulo alfa. Y ese ángulo todavía no lo calculamos.
Bueno, vamos a calcularlo. El ángulo alfa es igual a la tangente a la menos 1 de un cociente. ¿Cuál es ese cociente? Bueno, recordemos, voy a poner nuestro dibujo. Recordemos que BC, este tramo BC tiene dos longitudes, una horizontal que vale la diferencia de 33,15, es decir, 18, y una distancia vertical. La distancia vertical es la diferencia de 27 menos YB, que ya conocemos. Así que vamos a calcular el ángulo de inclinación del tramo BC. Es decir, 27 menos, vamos a hacer espacio, 16,90. Esa es la distancia vertical entre B y el punto C que está por aquí. Y horizontal son 18 centímetros. Entonces, el ángulo alfa es igual a 29,30 grados. Eso es lo que vale alfa. Bueno, ahora vamos a seguir con la suma de fuerzas en X. Tenemos menos 1443,13 más BC por el coseno de alfa, que vale 29,30 grados. Y esto es igual a 0. Y de aquí sabemos que BC es igual a 1654,79 gramos fuerza. Ahí está BC. Y con eso ya calculamos, aprovechando este dibujo, ya calculamos un nuevo tramo, y así como la distancia vertical. Bueno, vamos a continuar. Muy bien, aquí ya tenemos otros valores calculados. Y bueno, ¿qué nos falta de aquí? Solo los dos tramos, el AB y el DE. Vamos a calcular el AB haciendo un análisis de partícula en A. Solo debemos calcular aquí el ángulo de inclinación, y para calcularlo ya tenemos lo necesario, una distancia vertical de 16,90 y una horizontal de 15. Es decir, tangente a la menos 1 de 16,90 entre 15 me va a dar este ángulo. Y con este ángulo ya voy a poder calcular esa tensión en AB. Vamos a hacerlo. Muy bien. Aquí tenemos entonces el dibujo, el diagrama de cuerpo libre del punto A. Y vamos a, como son todas las fuerzas concurrentes, vamos a hacer el equilibrio de la partícula. Bueno, el ángulo beta que está aquí de inclinación resultó de 48,41 grados. Y pinta para hacer el ángulo de inclinación más grande hasta ahora. Es decir, la tensión AB puede resultar la más grande de todas. Vamos a calcularlo haciendo una suma de fuerzas, puede ser en X o en Y. Yo voy a hacer la suma de fuerzas en Y. Suma de fuerzas en Y igual a 0. Es decir, tenemos 1625,55 vertical menos AB por el seno de 48,41 grados igual a 0. Y AB, ya haciendo los cálculos, me resulta de 2173,49 gramos fuerza. Bueno, vean, ya estamos con un valor más grande que los anteriores. Y con esto hemos calculado la tensión AB. Entonces, en nuestra tabla resumen, vamos a poner que este tiene un valor de 2173,49. Muy bien, ahí está. Vean, ya tenemos este tramo, el segundo, el tercero, y vamos por el último. Y con eso vamos a concluir nuestro ejercicio. ¿Cómo lo vamos a calcular esto? Bueno, pues una opción es hacer ahora el equilibrio de la partícula de E.
Para ello necesitamos el ángulo de inclinación, el cual conocemos. ¿Por qué? Porque conocemos la distancia horizontal entre D y E, así como la distancia vertical entre ellos mismos. Es decir, vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos con A. Bueno, hagamos espacio para proceder. Aquí tenemos entonces el punto E, que es un apoyo con sus dos componentes de reacción. Bueno, de aquí sale la tensión que nos hace falta del último tramo de E. Y aquí hay un ángulo de inclinación con la horizontal. Este ángulo, le llamé omega, lo calculamos de esta forma. Observen. Aquí vemos que la diferencia vertical entre D y E es 31 menos 17, es decir, 14. Y aquí tenemos 14. Y la diferencia horizontal entre D y E sería 96 menos 72, es decir, 24. Y ahí está. De aquí del dibujo general salen esos datos. Entonces, el ángulo de inclinación resulta de 30.26 grados. Así que vamos a hacer el cálculo mediante una suma de fuerzas. Ahora lo vamos a hacer una suma de fuerzas en X. Vamos a ver. Suma de fuerzas en X igual a 0. Tenemos 1443.13, que es esta, menos DE, que es nuestra incógnita, por el coseno del ángulo omega, que es de 30.26 grados. Y esto es igual a 0. Bueno, entonces, despejando DE, tenemos que un valor de 1670.72 gramos fuerza. Y con esto hemos completado, con este cálculo, el último tramo, que lo voy a escribir a continuación, que vale 1670.72 gramos fuerza. Todas las unidades de fuerza están en gramos fuerza y todas las unidades de distancia están en centímetros en este dibujo. Bueno, ya tenemos aquí entonces todos los tramos, sus tensiones, así como las reacciones y la distancia YB. Con eso completamos todo nuestro cálculo. Vamos a pasar a un resumen interesante que me gustaría hacer con ustedes. Muy bien, aquí tenemos un resumen. Fíjense, tenemos aquí abajo los 4 tramos. Y para cada tramo tengo un ángulo de inclinación. Fíjense que el más grande de todos es del tramo AB, 48.41. Y su tensión es la más grande, 2173.49. Como dice la hipótesis, a mayor inclinación, mayor tensión. El que tiene menor inclinación es el tramo CD, de 5.86 grados. Y vean, 1450 es su tensión, es la menor. BC y CD son muy parecidos por 1 grado, más o menos. Bueno, aún así el mayor es DE y su tensión es la mayor, 1670. Y con eso concluimos el ejercicio del cable que hemos analizado. Vamos a verificar directamente en nuestro cable real si esta distancia de 16.90 es correcta. Permítanme. Aquí tenemos nuevamente nuestro cable cargado y vamos a proceder a verificar la altura, o mejor dicho, la distancia vertical al punto B, que es donde está la carga de 820 gramos. Bueno, quiero decirles que en esta regla marqué con 2 líneas el inicio, el 0, y aquí 17 centímetros, que es más o menos la distancia que tenemos, 16.90. Entonces vamos a ver, ponemos aquí la regla y vean que prácticamente sí nos da la distancia vertical de 16.90.
Eso quiere decir que nuestro cálculo fue correcto.